noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, Buenas jovencitos, noches, profe, buenas noches. buenas noches. Muchachos, continuamos con la... Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, buenas noches. Bienvenido a la sesión de hoy, 5 de mayo del 2026. Les recuerdo que el próximo 30 de mayo se termina la fase 1 y seguiremos con la fase 1 se llama análisis. Seguiremos con la fase 2. En la fase 1 estamos hablando, vamos a terminar el tema de ustedes como futuros tecnólogos en gestión eficiente de la energía y empezamos con energía eléctrica. Ya conocimos bien el sistema eléctrico de potencia, la institucionalidad del sistema eléctrico de potencia, quién maneja el sistema eléctrico de potencia, cómo nos cobran la energía que se genera con la energía eléctrica. Ya estamos estudiando el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Ya leímos, ya a partir de esta estrategia de exposiciones y en que entre todos construyamos, ya vimos el libro número 1, el título 4, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hablamos de este tema. El objetivo del reglamento técnico de instalaciones eléctricas es preservar y tratar de que no haya ningún accidente, minimizar al máximo los accidentes con cualquier instalación eléctrica, desde la generación, transmisión, distribución y uso final. Recuerden, el uso final puede ser comercial, industrial o residencial o domiciliario. Y todas las instalaciones eléctricas en toda la cadena tienen que tener unas calidades que están regidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y las normas NTC 2050. La norma NTC 2050 no es obligatoria. El Reglamento Técnico de Instalación Eléctrica que emite el Ministerio de Minas y Energía, ese sí es obligatorio. La norma no es obligatoria, el reglamento sí es obligatorio, y nosotros como profesionales en electricidad y en energía eléctrica o energías, nosotros estamos regidos por esas normas. Las normas vigentes ahora es el Reglamento Técnico 2024 y lo estamos leyendo. El primer libro, Jessica nos hizo una exposición, el título 2, competencias y responsabilidades de las personas que intervienen en las instalaciones eléctricas. El compañero Johan nos hizo una exposición en la clase pasada, donde mostraba la importancia y la necesidad de que ustedes como tecnólogos tengan una tarjeta profesional, ¿sí? Que los va a avalar para que puedan hacer las instalaciones eléctricas aplicando el reglamento técnico. Y el desacato de cualquiera de ellas, y si incurrimos en una falla en cualquiera de las instalaciones o trabajos que hagamos, eso va a tener sus repercusiones legales y económicas, legales. Bueno, y continuamos hoy con el libro 3, Diseño y las instalaciones eléctricas. ¿Quién es este señor? ¿Quién es? Diseño de las instalaciones eléctricas. O título 4, Espacios para montajes de equipos y distancias mínimas de seguridad para operaciones eléctricas. El título 5, Código de colores. Cada uno de ustedes eligió un tema. ¿Quién me dice que está listo y dispuesto a arrancar hoy con la exposición? ¿Quién me dijo? Profe, yo estoy para exponer el título 4, Título Eldor. Eldor. ¿Dónde estás? ¿Cuál es el tema? Eldor, listo. Dice, es del libro 3. Pues Sí, la idea mía era que nos fuéramos en en orden, orden. pero no sé si está listo. ¿Quién es este? ¿Quién tiene el libro 3, título 3?
El título 3. Sebastián. Sebastián. Sebastián Loaiza. Sebastián está en este momento con nosotros. Sebastián. Y lo más importante, si estás listo. Y les recuerdo, muchachos, listo, Sebastián de pronto está trabajando, no hay problema. Entonces Eldor va a continuar, ¿no? Con el libro 3, título 4. ¿Listos? Eldor. Listos. Bueno, vamos a darle pues. Listo. Voy a dejar entonces voy a dejar de presentar la pantalla. Recuerden, muchachos, recuerden, por favor, todos debemos prepararnos para una exposición. No les dé temor, siempre es temor hablar a un público, más de un tema que uno está aprendiendo apenas, pero no se preocupen que estamos entre todos construyendo conocimiento. Y les recuerdo, por favor, prepárense todos, por si alguna vez, en algún momento, dentro de 8 días, alguien no puede exponer, entonces sigue el otro, sigue, para que podamos terminar. Recuerden que tenemos que terminar el 30 de mayo, antes del 30 de mayo. Y pilas, ya también quería recordarles que ya les envié la lista de las actividades que faltan, ¿sí? Pilas, el 30 de mayo tienen que estar todas las actividades. El SENA solicita, pide que usted como tecnólogo tenga todas y cada una de las actividades en A. Aquí no es como en la universidad que gano unas materias, gano unos parciales para arrastrar lo otro. Aquí no, hay que tenerlas todas en A. Si hay una sola actividad, puede ser un cuestionario en D, no, digamos que la fase me la va a dar en D. Todo tiene que ser bien aprobado. Quedo pendiente cualquier inquietud, cualquier dificultad que tengan. De pronto si se reservó alguna actividad por tiempo o me dicen, profe, para reactivarla, yo con mucho gusto estaré atento a cualquier inquietud. Listo, muchachos, los dejo con el doctor José Zaparán, que nos preparó una charla pequeña, una exposición sobre el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, libro 3, título 4. Bien pueda. Bueno, compañeros, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? ¿Ven la Buenas noches, sí, presentación? señor. Buenas noches. ¿Ven la Buenas noches, sí, señor. presentación? Bueno, Sí, Sí, la señor. vemos. listo, gracias. Bueno, yo tomé el tema, un tema completamente nuevo para mí, ¿sí? No como la compañera que hizo trampa. Yo hice libro 3, título 4, espacios para montajes de equipos y distancias mínimas de seguridad para operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica. Bueno, la agenda programada es la siguiente: hablar primero de las generalidades y el marco normativo, hablar de los espacios de trabajo en baja tensión, hablar de los espacios de trabajo en media y alta tensión, distancias mínimas de aproximación, accesos, iluminación, señalización, errores frecuentes y prácticos, y al final cerramos con unas conclusiones y unas recomendaciones. Pues no les voy a hablar específicamente de que tienen que grabarse todos y cada uno de los conceptos, ni tampoco que se aprendan las tablas por completo, sino la idea aquí es de que reconozcan de que hay una normatividad, de que hay un título y un libro en la RTE que especifica unas distancias que hay que respetarlas por seguridad, que cuando se vayan a trabajar, dependiendo del voltaje con el que estemos trabajando, hay unas distancias que hay que respetar y bueno, para eso están los cuadros en la RTE, para que sepamos dónde se encuentra y cuando las necesitemos, pues aplicarla. No es aprendérsela, pero sí saber dónde podemos ubicar esa información. Generalidades y marco normativo. Bueno, el
El alcance del título 4, bueno, aplica a todas las instalaciones eléctricas que están reguladas por la RTE en la República de Colombia. Determina espacios de trabajo mínimos alrededor de equipos eléctricos. Distancias de aproximación seguras cuando se van a establecer trabajos en tensión. Y cubre baja tensión cuando son menores a 1000 voltios. Se les dice baja tensión a los trabajos cuando son menores o iguales a 1000 voltios. De media tensión mayores a 1 kilovoltio y entre y 57,5 kilovoltios. Y altas tensiones mayores a esas tensiones mayores a 57,5 kilovoltios. ¿Listo? ¿A quiénes involucra este título? A los diseñadores, a los instaladores, a los operadores y a los encargados de los mantenimientos. Su incumplimiento implica sanciones, riesgo para la vida humana. Normas relacionadas, bueno, está la RTE, la LNTC 2050, la IEEE 516 y la IEC 61936. ¿Listo? Definiciones clave. Bueno, se especifica qué es un espacio de trabajo. Bueno, el espacio de trabajo es un concepto que tenemos que tener muy claro, que es una zona libre necesaria alrededor de los equipos para poder operar y realizar las labores con seguridad. Distancia de aproximación lo especifican como la distancia mínima entre un trabajador y una parte que esté energizada. Y la zona de peligro, área en la que existe riesgo de contacto eléctrico. Y un guarda lo especifican como un elemento físico que protege contra contacto accidental con partes vivas. Bueno, el segundo punto, espacios de trabajo de baja tensión, como lo había indicado, menor o igual a 1000 voltios. Existen tres condiciones cuando se trabajan en esta a baja tensión. Ya las voy a explicar más adelante. Bueno, la condición 1 especifica, tanto para la condición 1 como para la condición 2 como para la condición 3, la condición describe qué es lo que hay al lado del espacio de trabajo. Porque eso determina cuánto peligro existe si el trabajador retrocede o si se le cae alguna herramienta. En estas gráficas especifican acá, por lo menos aquí vivo significa la parte energizada y aquí está el trabajador, la zona verde, el espacio donde está desempeñando la labor, y este es un equipo al otro lado donde no está expuesto a ningún tipo de peligro. Entonces, esta, digamos, es la condición de más bajo peligro, ¿listo? En la condición 2 es donde está el trabajador desempeñando una labor en un espacio de trabajo. A un lado está la parte energizada y al otro lado no es como esta, que no hay peligro. Sí hay cierto peligro, pero como lo indica acá, de diferente voltaje. Y para la condición 3 está el trabajador, está su área de trabajo y hay peligro a ambos lados. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a cada condición, hay que respetar unas distancias mínimas de espacio de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se especifican acá? Entonces, cuando es la condición 1, dice que para los voltajes de 0 a 150 voltios, esa distancia debe ser de 90 centímetros o 0,9 metros. Para la condición 2 igual en este rango de voltajes, y para la condición 3 igual. Ya cuando aumenta el voltaje, ¿sí?, de 151 voltios a 600 voltios, varía la distancia de ese espacio de trabajo. Para la condición 1 indica una distancia de 90 centímetros o 0,9 metros. Para la condición 2 ya aumenta 1,07 metros y para la condición 3 1,22 metros. De igual manera cuando se manejan voltajes de 601 voltios a 1000 voltios. Entonces, hay que respetar esos espacios de trabajo y dependiendo a la condición que se nos presente en esa situación,
se especifica que hay un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto, y de esa misma manera hay que respetar los espacios que indica la norma. 90 centímetros, 1.7 metros, 1.07 metros y 1.22 metros. ¿Listo? Otros requisitos dimensionales cuando se trabajan a bajas tensiones. Aparte del espacio de trabajo, como nos muestra la imagen, esta imagen la saqué directamente de la norma. Entonces, aparte del espacio de trabajo, hay que cumplir con otras condiciones, ¿sí? Bueno, está la anchura mínima, como ya la vimos, ya la indicamos, de 90 centímetros, o el ancho del equipo, del equipo o tablero, tomando siempre el mayor valor. Y la altura libre mínima debe ser de 2 metros. ¿Listo? Y debe estar libre de cualquier obstáculo que se presente. ¿Listo? El espacio de trabajo debe estar completamente libre. Y debe mantenerse libre, como dice acá, en todo momento, incluso durante las inspecciones o durante las operaciones con el equipo cuando esté energizado. En conclusión, debe estar esta zona siempre despejada. Se esté ejecutando trabajo o no se esté ejecutando trabajo. Ahora, esos espacios de trabajo para media y alta tensión, cuando son voltajes mayores a 1 kilovoltio. Entonces dice, las distancias, se deben de restablecer unas distancias mínimas de aislamiento en el aire, cuando se trabaja fase tierra y fase. Bueno, estas distancias mínimas de aislamiento en el aire son las separaciones físicas obligatorias a través del aire, entre las fases energizadas y entre la fase tierra. Hay que recordar, cuando se está desempeñando este tipo de trabajos, el aire actúa siempre como un aislante natural. Si la distancia es insuficiente, puede ocurrir algo que se llama como arco eléctrico. Nos puede alcanzar esa chispa y esa descarga causando accidentes graves, fallas o hasta incendios. Estas distancias son críticas cuando estamos así trabajando en subestaciones, tableros de media y alta tensión, celdas de interruptores, transformadores, líneas aéreas y barras colectoras. ¿Listo? Puntos claves para implementarlo. ¿Qué es lo más importante? Bueno, primero que todo hay que diferenciar el tipo de trabajo y lo que estemos trabajando. Cuando hay que diferenciar bien si se va a trabajar fase tierra o si se va a trabajar fase. Eso se hace durante la planificación de la labor que se vaya a realizar. Recordar que cuando se trabaja en fase tierra, la distancia crítica para evitar fallas a tierra. Este es el tipo de trabajo más común. Sin embargo, cuando se trabaja fase y fase, generalmente es mayor el voltaje. Recordemos porque la tensión entre fases es raíz de 3 veces mayor. Entonces, hay unos factores que afectan esta distancia, como por ejemplo la altitud a nivel del mar. Eso reduce un aislamiento del aire. Es lo mismo trabajar, la distancia que se debe tomar no es la misma y las precauciones que se deben tomar trabajando, por ejemplo, a nivel del mar, como Santa Marta, Barranquilla, como en Bogotá. ¿Listo? A mayor altitud se reduce el aislamiento del aire. Cuando existe humedad, contaminación y polvo, también se reduce ese aislamiento. Entonces se necesitan tomar mayores distancias. De igual manera, cuando hay condiciones meteorológicas adversas, como por ejemplo, cuando hay lluvia o niebla, de igual manera se reduce ese aislamiento. Hay que tomar acciones preventivas como tomar mayores distancias. Bueno, obligaciones. Bueno, el diseñador debe ajustar las distancias en los planos. Hay veces que los planos no se actualizan. Entonces, cuando se esté ejecutando, cuando el diseñador esté realizando esos diseños, debe hacer esos ajustes pertinentes, teniendo en cuenta todos estos factores. En subestaciones y celdas, los espacios de trabajo deben permitir operación y mantenimiento seguro. No se deben invadir estas distancias con estructuras o herramientas o personas. ¿A qué se refiere? Con la distancia entre el operador y
donde está lo que estamos interviniendo, no debe haber nada que interfiera. ¿Listo? Pues se reduce el aislamiento que brinda el aire. Se hacen unas recomendaciones prácticas que siempre se deben usar equipos certificados, aplicar factores de seguridad cuando se están realizando los diseños y cuando se estén realizando mantenimiento, verificar que no haya objetos como aves, nidos o vegetación que reduzca el aislamiento que ofrece el aire en este entonces. Como les había indicado, la norma especifica una serie de tablas. No, la idea no es que no las aprendamos, pero que sí identifiquemos que hay unas distancias que dependen de la tensión nominal en kilovoltios que estemos trabajando. A mayor tensión nominal, pues mayor va a ser la distancia que debemos tener. Bueno, recordar que hay unas distancias de acuerdo al trabajo que se esté ejecutando. Si estamos ejecutando trabajo fase tierra o si estamos ejecutando eh, labores fase. Entonces, a mayor voltaje nominal con el que estemos trabajando en caliente, pues mayor va a ser la distancia, como se puede apreciar en la tabla, que la mayor va a ser la distancia mínima de aislamiento que requiere la norma. ¿Listo? Recordad que estos son valores mínimos. Bueno, ahora vienen las distancias mínimas de aproximación en todo tipo de trabajo de tensión. Entonces, hay unas zonas que hay que tener en cuenta. Está la zona de peligro, que es el contacto posible con partes vivas. Y se indica que para ingresar a esta zona de peligro, el operador debe ingresar con AEPP adecuado y teniendo en cuenta todos los procedimientos previos establecidos. Hay otra zona que es la zona de trabajo, donde entra todo trabajador calificado y puede acercarse con herramientas aisladas y requiere EPP. Y hay una zona más alejada, que es la zona controlada. Aquí entra personal autorizado, puede estar sin EPP especial, pero debe haber siempre una vigilancia permanente, de modo de que no ingrese personal no autorizado y se vaya a ingresar a zonas ya de mayor peligro. Bueno, esta tabla indica las distancias de aproximación inadvertida y de trabajo. Es un resumen. Entonces, de la misma manera, a medida que aumenta el rango de tensión, asimismo aumenta la distancia de peligro aproximada, la distancia de trabajo aislada y las herramientas aisladas. O sea, hay que tener en cuenta que a mayor voltaje, mayor precaución debemos de tomar y hay los, y estas distancias pues van a seguir creciendo a medida que incrementa el voltaje. Así como incrementa la distancia mínima, también hay un EPP mínimo que se vuelve un poco más riguroso a medida que aumenta el voltaje. Entonces, cuando es de 0 a 50 voltios de corriente alterna, nos pide guantes de categoría 0, de 51 a 750 voltios, guantes de categoría 0 a 1, incluir casco, de 750 a 15.000 kilovoltios, de 51 voltios a 15 kilovoltios, ya piden guantes de categoría 2, escudo facial y ropa segura. De 15,1 kilovoltios a 36 kilovoltios ya solicitan guantes más especializados de categoría 3, un traje y aparte del casco solicitan un visor. Ya la otra categoría solicita guantes de categoría 4, traje completo. Y a la última pide EPP especializado y un estricto protocolo para desarrollar esas labores. Bueno, accesos, iluminación y señalizaciones. Bueno, la norma indica que para los accesos y salidas indica estos puntos, resalte estos puntos importantes, que sean de fácil captación para todos. Dice, para espacios mayores a 30 metros cuadrados o mayores o iguales a 6 metros de profundidad, deben de existir 2 salidas como mínimo. Las puertas deben de abrir siempre hacia afuera o deben ser deslizantes.
sin peligro de que se lleguen a bloquear. Las dimensiones mínimas deben ser de 0,80 de ancho por 2 metros de alto. En sus estaciones, la salida debe ser opuesta a la entrada principal. Los pasillos de servicio mínimo, bueno, indican que mínimo deben de tener 0,80 centímetros libres cuando se trabaja a tensiones bajas o menores o iguales a 600 voltios. O de 1 metro cuando se trabaja ya a tensiones mayores a 600 voltios. Recordemos, espacio libre, listo para poder desarrollar nuestra labor. Mínimo. Y no debe haber ningún obstáculo que reduzca el espacio mínimo de trabajo. Nada que obstruya nuestra salida y que vaya a interferir durante la realización de la labor. Iluminación. La iluminación debe ser permanente y confiable para todos los espacios. Hay un nivel mínimo que debe respetarse. Entonces, se indica que debe haber 200 luz en tableros de baja tensión y debe haber 300 luz en media tensión y alta tensión. También indica que la luz de emergencia debe ser obligatoria y debe ser de al menos 10 luz cuando ocurran evacuaciones. También indican que el circuito de iluminación debe ser independiente. Este circuito de luz de emergencia, cuando ocurran las evacuaciones, debe ser completamente independiente. Citaban que de pronto con baterías o una alimentación completamente independiente. El personal no debe trabajar sin iluminación adecuada. Y las luminarias protegidas contra impactos las luminarias deben estar protegidas contra impactos cuando se esté realizando mantenimientos. Señalización. Bueno, las señalizaciones, deben haber señalizaciones de peligro conforme a la NTC 1867. Se deben identificación de voltaje nominal en todos los equipos. Debe haber señal de peligro y alta tensión visible a por lo menos 5 metros de distancia. Los planos unifilares deben estar actualizados, disponibles en el cuarto eléctrico y deben ser planos actualizados. Se debe siempre demarcar el espacio de trabajo y debe haber un etiquetado de conductores y de equipos obligatorios, indicando que este equipo está o en servicio o está fuera de servicio y que está desenergizado. Errores frecuentes y casos prácticos. Bueno, ¿qué es lo que se encuentra cuando se hacen esas inspecciones normalmente? Bueno, ¿y cómo podemos solucionarlo? Bueno, veamos estos 6 casos prácticos. Primero, tablero instalado a menos de 90 metros de la pared opuesta. Entonces no estamos cumpliendo con la condición número 1 y el espacio mínimo de trabajo necesario. Entonces a veces, ¿qué se logra con esto? Se imposibilita el trabajo seguro y no se cumple la norma. ¿Listo? ¿Cómo sería la solución? Pues reubicar el tablero a un lugar donde se pueda desempeñar la labor de mejor manera, donde se pueda garantizar el espacio libre mínimo según condiciones aplicables. Esto sería lo ideal. Caso 2. Equipos sin señalización de voltaje ni riesgo eléctrico. El impacto, riesgo de contacto inadvertido, pues personal no identifica el peligro y bueno, pueden ocurrir consecuencias. ¿Cuál es la solución? Pues instalar señales de acuerdo a la NTC 1860 y rotular, aquí está en mayúscula. Todos los equipos deben estar rotulados con la tensión del voltaje nominal al que trabajan y el símbolo de radio. Caso 3. Sala eléctrica usada como bodega. Esto ocurre mucho. Donde yo trabajo normalmente, yo trabajo en el bienestar y en los cuartos eléctricos uno siempre encuentra cajas, la cogen de bodega, cables, etc. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, el impacto es que hay obstáculos que reducen el espacio, materiales combustibles, también lo he visto, y eso incurre en el incumplimiento total de la norma.
¿Cuál es la solución? Indicar que siempre la sala eléctrica debe estar despejada, que es de uso exclusivo eléctrico, y se debe indicar una señalización que indique prohibido almacenar materiales. Caso 4. Subestaciones de media tensión sin iluminación de emergencia, como le especifiqué anteriormente. El impacto, riesgo crítico en falla nocturna. Personal no puede evacuar con seguridad. Entonces ocurre una evacuación, ocurre una emergencia, se va la luz, entonces en plena noche y no hay iluminación ante esta emergencia. Entonces, solución, se debe instalar alumbrado de emergencia autónomo, que dure mínimo 1 hora y con nivel mayor o igual de 10 luz en todas esas vías de escape, los pasillos que estén delimitados para esas emergencias. Caso 5. Trabajo en equipos energizados sin respetar las distancias mínimas de aproximación. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Pues un accidente mortal, porque el arco eléctrico puede estar en contacto y puede ocurrir consecuencias pues mortales. Entonces, la solución es cumplir estrictamente las tablas que yo les indiqué anteriormente, las tablas de estas distancias, y trabajar con el EPP certificado y EPP que no esté vencido. Y cumplir con los procedimientos estrictos, esos procedimientos estrictos que se establecen al comienzo de ejecutar labor, ATS, AST, etcétera, que no queden solamente en el papel, sino pues que se cumplan. Y el caso 6, pues indica celdas de media tensión instaladas sin espacio posterior para mantenimiento de cables. Impacto, pues no se puede ejecutar el mantenimiento porque se dejan los cables, como dicen por ahí, en punta. Esas celdas se dejan en punta. Es imposible ejecutar mantenimientos. Ocurren deformaciones en los conductores y fallas prematuras. Se establece una solución como de dejar mínimo 60 centímetros posteriores libres para el acceso a terminaciones y bandejas de cables. Y bueno, este es un cuadro comparativo de requisitos por nivel de tensión. Entonces, cuando los diferentes requisitos, tanto para baja tensión, como para media tensión, como para alta tensión. Listo, entonces un resumen sería, para espacio de trabajo mínimo de profundidad, solicita de acuerdo a la condición, para baja tensión, 90 centímetros o 0.9 metros a 1.22 metros de acuerdo a la condición, sea la 1, la 2 o la 3. Para cuando es media tensión, cuando son trabajos internos, 80 centímetros mínimo, cuando son trabajos externos, 1.5 metros mínimo. Y cuando ya se trabaja en alta tensión, dice que el espacio de trabajo o profundidad o el trabajo mínimo debe ser 3 metros, mayor o igual a 3 metros, que es la zona de peligro. La altura mínima permitida en baja tensión son 2 metros, para media tensión son 2.3 metros, ya cuando es alta tensión, mayor a 4 metros. La distancia mínima de aproximación cuando son 10 centímetros hasta 600 voltios, de 32 centímetros a 1 metro, dependiendo los kilovoltios, y de 1.7 a 2 metros, también dependiendo de lo que indique la tabla de acuerdo al kilovoltio. La iluminación mínima para baja tensión 200 luz, para media tensión 300 luz, y cuando ya se trabaja en alta tensión 300 luz más los 10 luz para las luces de emergencia en los pasillos. Número de salidas, cuando son salas menores a 30 metros, una salida de emergencia, y cuando ya son mayores a 30 metros cuadrados se establece 2. En media tensión son 2 obligatorias y en alta tensión son 2 obligatorias. Señalización, rotulado de voltajes. En media tensión, riesgo eléctrico más demarcación del área de trabajo. Y ya cuando es en alta tensión, se debe indicar con señalización peligro de trabajo en alta tensión y de haber un vallado perimetral.
Y para la parte de la certificación, pues indica que para baja tensión, con un certificado de conformidad está más que bien. Ya cuando son de media y alta tensión, sí requiere un dictamen de inspección de la ONA. Como conclusión o puntos claves, podemos resaltar que el título 4 protege la vida mediante espacios y distancias técnicas definidas. Las distancias aumentan proporcionalmente con el nivel de tensión. A mayor kilovoltio, mayor riesgo y hay que tomar mayor precaución con mayor distancia. Los tres pilares son inseparables: espacio, distancia y el uso correcto y el uso del EPP adecuado. Todo el incumplimiento de estas disposiciones son causa frecuente de accidentes mortales. Entonces hay que tratar de nosotros como trabajadores eléctricos de cumplirlas. 5. La inspección periódica y actualizada de planos son obligaciones del propietario de la instalación. Entonces, esto ya le corresponde al propietario de la instalación. La señalización correcta es la primera línea de defensa antes del trabajo eléctrico. ¿Sí? Hay que demarcar y señalar el área de trabajo. Entonces, unas recomendaciones, pues para los diseñadores se deben incluir espacios reglamentarios desde el plano conceptual, dependiendo de la condición, sea la 1, la 2 o la 3. A los instaladores se les indica medir y documentar los espacios antes de cerrar la instalación y usar las plantillas que indica la RETIE. A los operadores nunca deben reducir el espacio de trabajo con equipos o materiales. Se deben respetar las señalizaciones sin excepción. A los inspectores se les pide verificar condiciones de instalación y medir, no pensar o creer que estamos respetando la distancia, no. Medir con cinta métrica para comparar con las tablas que ya les mostré vigentes. Y para los supervisores se les pide exigir los planos actualizados que hacen los diseñadores y deben estar certificados a conformidad. Deben auditar todos estos espacios de todas las tablas y las señalizaciones se deben auditar semestralmente. La RIE-TIE de Colombia tiene este mensaje que indica: la seguridad eléctrica no es un lujo, es una obligación técnica y legal. Protege la vida. Entonces, pues bueno, gracias por su atención. Espero que sea de su agrado. Es mucha teoría, mucho cuadro, mucho número, pero lo importante que quiero yo que se lleven es que hay que respetar y que existen unas distancias que son mínimas, que no tenemos que aprendérnoslas, pero sabemos que debemos de saber que consultando la RTE y dependiendo del voltaje que estemos trabajando, pues hay unas distancias que se deben respetar por seguridad. Listo, profe. Ahí quedó. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo les enviaré la presentación por WhatsApp si la requieren. Y bueno, Listo, Eldor, muy hasta bien, ahí, muy profe. bien. Corto, conciso, y bueno, espero que algo se les quede. A mí se me quedó. Yo no había trabajado el tema, no lo había trabajado, entonces me tocó leerlo varias veces y traté de hacer un pequeño resumen, no con tanta carreta, pero sí con lo más importante. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la idea, me parece. Se me olvidó traer los aplausos. Johan, se me olvidó hace 8 días y ahora también. Solo le aplaudí a Jessica, pero merece un aplauso. Muy bien, sí. Merece un aplauso. Muy bien, me parece muy, muy chévere. Mm, ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud o algo? Eldor, muy bien. ¿Alguna inquietud, algún aporte? Yo sé que Jessica le puede ayudar mucho a usted que la molesta tanto. Jessica, si Sí, quiere muy buena la aportarle algo, presentación, muy aportarle algo buena ahí al la muchacho. presentación. Y tiene Muy mucho bien. que ver con lo mío también porque habló mucho de cómo prevenir
todos estos riesgos que menciono. No, yo me imaginaba a Jessica feliz escuchando. Y como dice, No, yo sé que, yo, ¿qué dice Jessica? y la presentación muy bonita. Muy Listo. bien, ¿eh? ¿Y usted qué le tira tan duro a Jessica? ¿Qué trampa, que hizo Sí, trampa? bueno, hay que utilizar las herramientas TIC, hay que utilizarlas y bueno, yo las utilicé y bueno, me salió chévere, presentable y didáctica, que es lo Muy más bien, muy importante. bonita. Sí, muy bonita. Jessica, ¿algún aporte ahí nuevo que hayas entendido, que hayas reforzado? Es que está muy interesante el tema de las distancias y en qué momento, mira que él mencionó qué equipos de protección personal deben usar para, dependiendo la atención y el lugar. Muy Sí, bien. todo está nuevo, todo es nuevo. Todo es nuevo para ti, muy bien. Muy bien, muy Ujú. bien. Yo creo que ha sido espectacular esta estrategia. Vuelvo y repito, Jessica nos hizo la introducción en el tema que le apasiona, aplicado a electricidad. Y Johan nos habló de lo importante que era tener en cuenta todos esos conceptos, todas esas recomendaciones. Y ahora Eldor mire que estamos como profundizando. Y hay unos lugares, unos espacios donde van a ir donde van las instalaciones eléctricas. Y van a haber unas personas y unas distancias. Hay unas distancias de seguridad para personas que son usuarios, personas que son usuarias, no saben nada de electricidad, se pueden acercar hasta a determinada distancia. Otras que saben de electricidad se pueden acercar hasta otra distancia. Pero hay otros que son expertos y necesitan unos EPP. Tú hablabas de EPP, ¿cierto? ¿Qué es EPP? Eldor. Tipos de protección personal. Muy Sí, bien. equipo de elementos de protección personal, sí señor, Elementos, muy bien. Elementos de protección elementos. personal. Muy bien. Y así como los elementos de protección personal también viene por escalas, ¿sí? Por grado de protección. Y ese grado de protección depende del trabajo que vamos a hacer y depende del nivel de tensión, ¿sí? Yo ahí al grupo de ustedes, al grupo, mientras Eldor estaba hablando, mientras ustedes hablan, yo me pongo a ver el RETIE, ¿sí? Porque el RETIE es un poquito, digamos, es un poquito ladrilludito, ¿cierto? Para leer, ¿cierto? Pero es bueno que ustedes lo vean y yo les voy enviando como las imágenes, ¿sí? Aquí están las imágenes que Eldor también la utilizó. Los niveles de tensión, muy importante. Cuando ustedes van a ir a hacer un trabajo a una empresa de energía, un operador de red, a ustedes no le preguntan qué voltaje va a utilizar. A ustedes le hablan el trabajo va a ser a baja tensión, media tensión, alta tensión o extra alta tensión. Ahí está la clasificación de los niveles de tensión. Ahí se los envié. Como les digo, son pantallacitos. Mientras ustedes van hablando, yo voy leyendo y estuve sacando pantallazos que estos los van a encontrar en el reglamento técnico. Si alguno no lo ha leído, téngalo. Es como la Biblia para el electricista, como para nosotros. La Biblia para el electricista es donde están lo importante, lo necesario para usted poder hacer una buena, unas buenas instalaciones eléctricas. ¿Sí? Ahí está los niveles de tensión. Como dice Eldor muy bien, no pretendemos que nos los aprendamos ya, pero sí al menos saber que existen. Muy baja tensión hasta 25 voltios de corriente alterna. Baja tensión de 1000 voltios. ¿Sí? Baja tensión menores o iguales a 1000 voltios hasta 25 voltios en AC o 60 voltios en corriente continua.
O sea que las instalaciones eléctricas residenciales en nuestras casas es baja tensión, ¿sí? Media tensión cuando hablamos de las líneas primarias que llamamos, ¿sí? En nuestros barrios hay líneas las últimas que vemos, tres líneas en aluminio, esas son las que llamamos nosotros normalmente las primarias. Normalmente son de 11.400 kilovoltios, 13.200 kilovoltios o 13.800, ¿sí? Y la media tensión va hasta 57.5 kilovoltios, 57.500 voltios, ¿sí? Alta tensión va desde 57.500 hasta 230 kilovoltios. Ya hablamos de estas son las líneas de transmisión que vemos saliendo de la ciudad. Vamos de una ciudad a otra y vemos unas líneas de transmisión, son a alta tensión, ¿sí? 66 kilovoltios, 110. La mayor que tenemos es 230. Hay una de 500 kilovoltios, pero ya esa es de extra alta tensión, de 230 kilovoltios hasta 500 kilovoltios. Y en Europa ya saben que hay de 1000 kilovoltios, o sea, un teravoltio, ¿listo? Aquí las distancias mínimas de seguridad en zonas con conductores. El RETIE nos da la casita y nos dice una edificación, una construcción tiene que tener unas distancias de seguridad dependiendo, aquí nos dice, dependiendo de la tensión nominal, obviamente. Yo tengo que tener una distancia mayor a mayor nivel de tensión. Eso es obvio y eso lo estudian cuando sean ingenieros o los que ya son ingenieros en electromagnetismo, ¿sí? Electromagnetismo como una corriente eléctrica, pues electromagnetismo, pero nosotros lo vimos acá, como una corriente eléctrica pasando a través de un conductor genera un campo magnético. Y entre más corriente pase, más campo magnético, y el campo magnético puede afectar a las personas. Han existido muchos accidentes, demasiados, donde las personas, aunque antes se utilizaba mucho, ustedes son muy jóvenes, pero antes para ver televisión utilizábamos mucho antenas, antenitas de televisión, unas antenas que había que subirse al techo a moverlas, a manejarlas, y uno iba a colocar la antenita y había una línea de tensión por ahí de alta tensión, tocaba eso y hasta luego. ¿Por qué? Porque no se cumplían las normas de seguridad de las distancias. Bueno, y a veces los tubitos eran muy largos y eso ya no había distancia que habría que respetar ahí. Pero aquí está, para que las vean. Vuelvo y repito, como dice Eldor muy bien, no pretendemos aprendernos de memoria esto, ahí está. Y como dijo Johan, el RETI es para mantenerlo aquí debajo, como la Biblia. La Biblia del electricista, acá debajito para ir. Y yo no me lo voy a aprender de memoria, pero uno sí se va aprendiendo con la repetición, va aprendiendo de las distancias de seguridad. Y como ven acá, las distancias de seguridad, mire, son mayores, 3.8, 3.8, 2.2, aquí van mirando, 5.6, 5 metros, dependiendo del nivel de tensión, obviamente. A mayor nivel de tensión, mayor distancia. Muy bien. Ahí está. Muy bien, Eldor. ¿Los va a evaluar de una vez o qué? Señor, no le escuché, disculpe. Que si los va a evaluar de una vez. Recuerden que hay que dar un parcial, un quiz. Profe, yo a usted ayer en la noche le mandé la presentación y le mandé las preguntas para el Kahoot. Ah, ¿sí? Sí, pero No me bueno, como yo pensé era que de pronto, ahora cayendo en cuenta, yo pensé que era que yo le mandaba las preguntas y usted elaboraba el Kahoot, pero creo que así no era la jugada. ¿Cierto? No era verdad. Ah,
No, Sin no, embargo, no. yo les puedo presentar a ellos le voy a mandar le voy a mostrar en pantalla lo que yo le mandé a usted, que es como un HTML y todos me apoyan y las respondemos entre todos. Perfecto, Y todos ahí perfecto. evaluamos en caliente. Espera un momentico y ya lo que yo le Listo. mandé Ya nos vamos a anoche. rajar todos. No, yo no soy así, yo lo hice suave. Bueno, Eldor, Ya pero se lo mira, muestro, profe. Un instante. pero listo, pero ponme cuidado acá. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿no? Bueno, Espera, la voy. comparto. No, profe, no, estamos todos en cuadrícula. Listo, ahí sí ya. Entonces, es algo bien interesante que Jessica dijo que no conocía, Johan aprendió también y les pareció interesante porque ustedes van a ser los futuros tecnólogos, van a tener personas a cargo y van a tener que dar capacitaciones y quién quita que en un futuro muy cercano sean instructores del SENA o profesores en una universidad o profesores en un colegio que van a enseñar. Esta es una herramienta que me parece muy chévere y es bueno que la aprendan a manejar, ¿sí? Se llama Kahoot. Entonces la idea es que ustedes aprendan a hacer un Kahoot. Aquí, por ejemplo, yo tengo acá varios Kahoots y digo acá crear y empieza a hacer el Kahoot y aquí hace las preguntas. Sí, hace sus preguntas. Mire, como tú decías ahora, con las TICs, ya no se llaman TICs, sino la IA, la inteligencia artificial. Mira, aquí a partir de un PDF, si tú tienes ese PDF con las preguntas, lo subes acá y él le hace el Kahoot. Él le hace ahí mismo el Kahoot, ¿sí? Y cuando lo haga, le pones un nombre. Le pones un nombre al Kahoot. Bueno, eso lo aprenden ahí. Y luego, cuando lo tengan, me lo comparten a mi correo. Me lo comparten, ¿por qué? Porque yo pago ese Kahoot. Entonces pueden entrar como 50 personas con lo que yo pago. Si ustedes lo hacen, pueden entrar, bueno, yo creo que podríamos entrar 10 o 20. Pero lo importante es que lo aprendan a manejar también. Me parece interesante. Pero como no lo hiciste así, hagámoslo como tú propones, eso está bien. Eso está bien. De hecho, Listo, ahí comparto, profe. hágale. Yo les dije que utilizaran Kahoot o cualquier otro. Puede ser otro diferente que yo ni conozca y aprendo cómo es que se hace. Listo. Bueno, yo me volé la parte de Kahoot, pero aquí las tengo y la idea es de que entre todos, pues, demos respuesta y se pasa bueno, vamos a poner que se pasa con 7. Hay que sacar 7 preguntas buenas entre todos. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta. ¿Cuál es el espacio mínimo de trabajo frente a un tablero de baja tensión en condición 1? ¿Sabes? Sabe, Listo, 0.90. está muy fácil. Listo, bien. Listo, correcto. Está perfecto. Bueno, vamos para la segunda. ¿Qué describe la condición 3 de instalación? Partes vivas a un lado y tierra al otro lado, partes vivas expuestas a ambos lados sin tierra interpuesta, solo equipos desconectados a ambos lados, ningún conductor expuesto en el espacio. La La C. C. La C. Pero solo estamos hablando dos y los demás. La C. Parando bolas. Listo, mayoría. La C. Sí, ahí está. Señor, correcto, bien muchachos, bien. Prestaron atención. Listo. ¿Cuál es la altura libre mínima exigida en el espacio de trabajo? Atención. La C. La C. Como el IFES, todas la C. Ojalá. Listo, perfecto, La C. compañeros. Bien. Estamos bien ahí. Bueno, 4. Una sala eléctrica de media tensión debe tener como mínimo ¿cuántas salidas de emergencia? 2. La C. La C. Oye, No, todas la quedaron B. la Dos C, ¿eh? salidas. Sí. Todas la Una C. salida. Eso es el IFES. Una salida, ¿no? Listo. Dos. Una. Bueno, vamos con la manito levantada. ¿Quién dice que la B?
Yo, mínimo una. También Listo. la B. Listo. Bueno, vamos a darle. Yo creo que es la otra, pero vamos a darle. Recuerden que es una salida cuando son áreas menores a 30 metros cuadrados. Cuando ya son mayores a 30 metros cuadrados, hablando de baja tensión, ¿listo? A baja tensión, menores a 30 metros cuadrados es una. Ya cuando son mayores a 30 metros cuadrados, se exige dos, ya sea desde baja tensión, media tensión o alta tensión. Entonces la respuesta correcta era la C. Dos salidas, ¿listo? Dos salidas obligatorias. Bueno, ahí se corcharon. Listo. 5. ¿Cuál es el nivel mínimo de iluminación requerido en una salida de media tensión? En una sala de media tensión. El mínimo. 300 La, lux. 300 luces. la B. 150, no, esa no estaba por ahí. No. Esa sí, no. 300. D. 300, D. D de dedo. Última palabra. Me la D. Porque todas las I son las C. No. Venga, las respuestas son No. con la IA o sin la IA. No, son tan sencillas. Todo que ¿Cuál ver la sería? C. ¿La D? La C. La D. Para mí es la C. ¿Quién dijo la B? No, ese sí no. D. C. Bueno, listo. La D. La D. Sí, sí. La 300. respuesta correcta es la D, sí, señor. La D. Correcto. Las salas de media y alta tensión requieren mínimo 300 lux. Bien, compañero. ¿Hacia dónde deben abrir las puertas de acceso en las salas eléctricas? Tan fácil. Hacia afuera. La O B. los deslizantes, la B. La B. La B. Listo, bien. Hacia afuera. Deben ser deslizantes. ¿Hacia afuera o deben ser deslizantes? Sí, señor, correcto. 7. ¿Qué distancia mínima de aproximación aplica para trabajar cerca de conductores entre 0,51 kilovoltios a 15 kilovoltios? Distancia mínima. La D. La D por descarte. La D por descarte, la C. ¿Quién dijo más? No, la D La también. D. Por lógica, B? ¿no? Sí. La Y la D lógica. a mayor voltaje, mayor es la distancia. La mayor, sí. Bueno, Uy, no, mucho. bueno, yo me la sé, pero bueno, ustedes, ¿cuál entonces? Definamos. Estamos en un IFE, tenemos que dar una respuesta. D, A, B o C. A, B, C, D. La D de dedo. La D. D de dedo, listo. Vamos a marcar la D. Nada. Recuerden que era 0,32. ¿Listo? Porque esta es la medida intermedia. Esta es la medida intermedia. ¿Listo? La distancia mínima de aproximación debe ser de 0,32. 32 centímetros. Listo, vamos, dos malas. Bueno, vamos. ¿Qué reglamento colombiano establece los espacios mínimos de trabajo para instalaciones eléctricas? E. ¿Qué? Retiré. ¿Retiré? ¿Última palabra? Sí. La B, eso va. Sí, señor. Sí. Listo. Bien, muchachos, bien, sí. Obviamente la retiré, sí, señor. Listo, 9. ¿Cuál es la anchura mínima del espacio de trabajo frente a un tablero eléctrico? Se indicó varias veces. La B. La B. Sí, señor, sí. Correcto. Yo quiero aportar algo. Sí, la B. Dale, ya falta la décima y todo tuyo, yo. No, pero ahí, no te vayas. Ah, bueno, dele Es que, de una. es que eso lo vivimos, el profe, por favor, que es eléctrico, y si hay alguien eléctrico aquí en el grupo, me apoya. Eso lo vivimos con los arquitectos. Que meten el tablero eléctrico donde no cabe una persona.
o normalmente pegado a ciertos lados y es o empieza uno a padecer. En la vida real se discute mucho con no quiero ofender a nadie que sea eléctrico, ¿no? Arquitecto. Pero es una de las grandes diferencias, arquitecto, que se ven en la vida cotidiana de la construcción. No sé si el profe me puede aportar algo ahí. Claro que sí. Terminemos y ya les cuento de la vida real lo que pasa y lo que está diciendo Johan de los arquitectos. Listo, bien, profe. Listo, Johan, gracias. Bien, ya concluimos. Y la 10ª, vamos dos. Recuerden que vamos 2 malas. Se pasa con 8. ¿Qué ocurre si se almacenan materiales dentro de una sala de transformadores? La C. Depende si el transformador está energizado, pasa algo. Si no, no pasa nada. Te la gané. Incumple el retiro. Incumplir el retiro representa un riesgo grave. O sea, que puede que sea la D para Johan. Después sí, ¿verdad? Sí, puede ser. No, pero la real es, hablando serio, es incumple el RETI. Pero si está energizado, pues pasa. Si no, pues sirve de bodega. Listo. Listo, profe. Entonces estas eran las preguntas que yo tenía ahí. Bueno, interpreté mal lo del Kahoot, pero bueno, ahí vamos ahí en el aprendizaje para a la próxima hacerlo mejor. ¿Listo? Pero sin embargo aquí así se hace la actividad y se deja constancia que los compañeros sí ganaron el seguimiento. Quedó constancia. Felicitaciones de parte mía. No es fácil ese tema. Muy bien. Muy bien, Eldor. Bien. Las preguntas, bien. Las preguntas muy buenas. Recuerden que el objetivo no es como el de Johan, sacrificar a todos. Mentiras, no. La idea es que reforzar, y mire que uno con una ecuacioncita de estas, con una evaluacioncita, un quiz, lo que queremos es saber y reforzar temitas. Uno, después de que lo escucha, hace el quiz, uno refuerza esos temitas y es muy importante. Las preguntas muy buenas, lástima pues que no lo haya hecho en el Kahoot, pero como te digo, es para que todos aprendamos cómo utilizar esas herramientas. Y la IA, yo no tengo problema en que utilicen la IA, que utilicen todas estas herramientas que hay en la web, para eso son, ¿sí? Y eso nos facilita la vida. Bueno, lo importante, ojo, y siempre lo he dicho, lo importante no es que la IA me haga las actividades y las envío. Por eso me gusta tanto esta actividad. Esta estrategia me gusta mucho porque, y lo han visto, todos los que han expuesto dicen, profe, entendí mejor y apropié el conocimiento. Eldor se volvió experto en distancias de seguridad más que todos los demás, porque los demás escucharon, sí, muy bien y todo, pero a Eldor no se le va a olvidar, porque él fue el que preparó la exposición y apropió el conocimiento, aprendió con H intermedia, aprendió el conocimiento más que todos los otros. Entonces, por eso cada uno de nosotros va a exponer un tema determinado. Antes que se me olvide, Jessica y Johan, ellos querían exponer el tema de RetiLab. Aún me parecería muy interesante que se reunieran ya. Ellos hicieron su exposición porque yo propuse otros temas para ver todo el RETI, pero ellos querían hablar sobre iluminación, ¿sí? Entonces no sé si aceptan el reto. Aceptan el reto, Jessica y Johan. Sí, profe, claro. Listo. Jessica ya aceptó. Johan. Se nos fue Johan. Profe, estaba Tiene el tomando micrófono agua. apagado. No, yo no puedo dejar a la compañera sola. Es que Toca, man. se ahogó, profe. Se ahogó con la Johan, no pues, puedes dejar a Jessica sola jamás. No puedo, mano, me embalo. No, toca. Bueno. Hágale. No, ¿para cuándo? Listo.
No, no. Cuando terminemos, Bueno, cuando bien. terminemos los temas anteriores, prepárenlo. Puede ser por ahí para ¿Va para el 30? ¿Para el Día de la Madre? antecitos del 30, antes del 30. El martes antes del 30. Sí, eso. Dele, Listo. bien. Bien, sí, Sobre el señor. reglamento, sobre el RETIE. Entonces ahí, por No, ejemplo, RETILAB. R. Por ejemplo, el primer libro de RETILAB también son 4 libros. El primer libro es de definiciones, ¿sí? Y ahí en las definiciones, por ejemplo, Eldor hablaba de luxes, que es un luxes, que es un lumen. Ustedes compran una bombilla y ahí dicen, vea, esta bombilla es de 500 lúmenes, ¿sí? Candelas. Pero alumbra y llega en luxes, que es un lumen, que es un luxes, todas esas definicioncitas que son muy interesantes y los tipos de iluminación que existen, el color. ¿Listos? Y que hay que tener en cuenta para iluminar un espacio dependiendo de lo que yo haga en ese espacio. Bueno, Ramiro, Johan Ramiro y Jessica. Muy bien, Eldor, muy bien. Bueno, y lo otro que me decía Johan es que nosotros los ingenieros electricistas y ustedes futuros diseñadores de instalaciones, ustedes saben que nosotros le trabajamos a un arquitecto o a un ingeniero civil. Normalmente el ingeniero civil y el arquitecto son los que distribuyen los espacios de los edificios, de un edificio o una construcción de una industria. Y ustedes saben que el área el área de cada edificio, cada construcción es muy costosa. Y siempre, Johan lo sabe y por eso me dijo, siempre nos van a dejar unos espaciecitos así de chiquitos para la cuestión eléctrica. Siempre la discusión es esa. Entonces, ustedes hay que tener muy en cuenta esos espaciecitos que nos dan. Entonces, por ejemplo, piensen en un edificio en el centro de la ciudad de ustedes, donde el metro cuadrado es muy costoso y es un super edificio, pero allá abajo en el parqueadero, usted necesita hacer una subestación y le dejan un parqueadero, ¿cuánto vale un parqueadero en un apartamento de esos? Entre más lujoso, más caro el parqueadero del carro. Pero le dicen, vea, ingeniero, vea, en ese parqueadero, en este pedacito, usted va a hacer la subestación. Yo, ¿cómo? No, señor, no se puede. Bueno, y hay que pelear mucho para que nos den ya no uno, sino 2 parqueaderitos. Hay que tener en cuenta, si uno no quiere problemas, no quiere pelear, dice, listo, yo me acomodo en esos 2 parqueaderitos, cuando monte la subestación, monte los equipos, va a quedar una cosa montada encima de otra, y como ustedes ven, hay unas salidas, unas distancias de seguridad. Usted se queda callado, asume en esos 2 parqueaderitos, monta su subestación, cuando van a venir a revisar un certificador, va a medir, como dice Eldor, no es, ve, eso sí parece que tiene los 90 centímetros, no, es con metro, y yo mido, y si eso no da, si no da las distancias de seguridad, no lo van a certificar. Y ustedes se imaginan, usted invertir un poco de plata en la parte eléctrica, en la parte de la subestación, y que no cumpla, pierde plata todo el mundo. ¿Y el responsable quién es? Usted, ingeniero electricista. ¿Por qué no peleó y por qué no dijo, no, no puedo? No se puede porque no se cumplen las normas técnicas, no se cumplen la cantidad de salidas, no se cumple la distancia de seguridad de las mallas, no se cumple, eso hay que cumplirlo. La distancia por encima de los equipos, porque a veces los llevan por allá en el sótano y el sótano es bien pequeñito, no se cumple la distancia que hablaba Eldor ahora de los equipos. Todos esos equipos es muy costoso y todo, pero no lo van a certificar. Entonces es una pérdida grandísima. Mejor dicho, vuélese
para otro país, vaya para Venezuela o para otro lado, porque una obra de esas y que no se la acepten a uno es mucho, mucho dinero el que y su prestigio. Por eso insistimos tanto y molestamos tanto que hay que aprender el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Claro, Johan, eso es más o menos lo que pasa, ¿o no? Profe, sí, y queda uno más calvo de lo que es. Porque, uy, Dios mío, esas peleas honduras. Es para que los Sí. muchachos como que vayan entrando en materia, como decían ahí en caliente, lo que vivimos en el quehacer diario y que posiblemente nos va a tocar porque hablamos de eficiencia energética, cumplimiento de normas y todo eso, y nos va a tocar estar allá cuando estemos en el grupo primario eléctrico. ¿Y usted qué es lo que viene a hacer? Tome, venga que ahí no se puede hacer. Y toca pararse en la raya y por ahí le decía yo a Jessica en una conversación que tuvimos y de una vez pelear con ellos porque ellos son los que mandan ahora, eso no se puede hacer. Pues es como un lenguaje como muy castizo para que me lo entiendan, ¿sí? El SST es el que manda también en la obra. Él le dice a uno, no puede arrancar y uno no arranca. ¿Por qué no arranco? Venga, que es que usted no está, sus muchachos no tienen esto, o no se puede hacer. Entonces toca llevarlos muy bien de la mano, llevarle gaseosita, pastel de pollo, de garbanzo, para que estén al lado de uno y le den el permiso. No, yo no le llevo ni gaseosita, Jessica. Yo no le llevo ni gaseosa, ni chitos, ni nada de eso. Lo que le voy a llevar es el certificado RETI de los muchachos. Ve, perdón, de alturas. ¿Sí o no? Los guantes que son. El Oiga, arnés certificado. ese tema de los guantes, por ahí hablábamos del clase cero, chicos. Ese guante, bueno, sí hay que usarlo, profe, usted sabe, pero quedan los muchachos de nosotros como robots para agarrar un alicate. Y no todo el mundo lo domina. Yo iba a intervenir ahí, pero pues ya que tocamos el tema, a veces tienen el guantil, luego el guante, luego la carnaza y luego el cablecero. Creo que por ahí está Jessica y nos puede aportar. Y eso quedan las manos como dedos de escultura de botero. Y vaya, agarre usted una pinza, cortacables con eso. Pero pues ya cuando tiene la destreza, se puede decir, es muy fácil el trabajo y así deben ser. Pero en realidad en muchas oportunidades pues no se aplica, ¿no? Y el que no tenga destreza, ¿qué hace? Se lo quita. Y Sí, señor. viene la CISO Y lo levanta. y lo levanta, o si no lo levanta, la tensión. ¿Sí? Pero del Pero suelo. es por eso, y la mayoría de nosotros decimos, no, no, es que no nos gusta, es que eso es muy maluco, que la careta, los guantes, pero eso requiere una destreza, un desarrollo de una destreza y una capacitación. Juan Fernando, ¿ibas a hablar? Pues aparte de lo que el profesor también decía, también lo que requiere es que la persona sea consciente de la labor que está realizando y de lo que le puede pasar al no cumplir todos esos parámetros que se tienen. Muy bien, sí, señor, Excelente. Sí, señor, así es. así es. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Nos tomamos la fotico o qué? Y pilas pues para los... Juan Fernando ya está listo con la exposición. Alberto Sí, García señor, Serrano. tengo Ármelo. tanto lo del libro que tengo de protecciones, lo de GFSI, termomagnéticos y diferenciales. Muy bien, muy bien. Bien explicadito, Juan Fernando, ¿sí? Sí, Profe, yo señor. también. Pues traté de trozarlo un poquito, de resumirlo, porque sí es muy amplio el tema de protecciones y de los lineamientos que se tienen con eso. Listo. Preparados, pues, preparados para exponer la próxima semana. Vuelvo y les digo, necesitamos que nos rinda. Y, y la foto. Sergio Clemente, Jessica Ríos, ¿se ven ahí o no? ¿Sí se están viendo o no? Sí, señor. Claro que sí, sí, señor. Bueno, listo. Una fotico a la una. Ah, perdón, espera. Eldor, muy bien, muchas gracias. Prepárense todos muy bien. Gusto, Pueden profesor. aportar mucho, mucho, mucho. Y la estrategia está muy interesante. Muy interesante. Estoy muy contento con este grupo y sé que si seguimos así nos vamos a graduar como los mejores
tecnólogos en gestión eficiente de la energía. A la 1, a las 2 y a las 3. Estén muy pendientes de las actividades, de todo lo que necesitamos para que no haya ningún problema. Rafael Nicolás Ramos, ¿cómo va? Usted ya tiene, Rafael, ya tiene tema. Y claro, usted me dijo de las 5 reglas de oro Ah, bueno. y los 8 pasos. O sea, que las empresas se aplican las 5 reglas de oro del rating, pero ellos aplican 8. Entonces, Eso, por lo menos listo. que yo trabajo, se aplican, ¿qué? De las 5 reglas de oro, una delante de la primera y ya serían 6, las otras 2 de último. Listo. Jorge, ¿listo ya? ¿Listo el tema? Ya casi. ¿Qué tema seguiría la próxima clase entonces? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Eso, para que seamos en orden. Aquí está. Bueno, de todas formas yo los coloco en el anuncio, ¿sí? Creo Y que viene recuerden Sebastián. Creo que viene recuerden el Sebastián. Kahoot. Sebastián. Listo. Y recuerden el Sebastián, Kahoot. Recuerden el Kahoot. Listo. Vean, aquí está. Profe, una pregunta. Diseño de instalaciones eléctricas y luego código de colores para conductores y el de mantenimiento. ¿Sí? Sí, profe, Pilas. yo ya lo tengo listo. Me falta hacer el Kahoot. Yo esta semanita ya se lo hago y se lo envío. Hágale pues. ¿Quién me preguntó algo? Profe, pues como que casi se está tocando un tema por una exposición por clase, si se llega a pasar del 30, ¿las continuamos después? Sí. Pero vea, si vienen listos, arrancamos a las 7 y si es necesario nos quedamos hasta las 9 y hacemos dos o tres. No tengo problema. ¿Sí? Pero si se vienen Listo, listos, profe. a las 7 arrancamos. Dice, profe, arrancó yo y después seguimos tal y hacemos 2 o 3 por sesión y no tengo problema. ¿Sí? Porque si es bueno, es importante no correr mucho, pero sí aprender bien, pero para que cumplamos los tiempos. ¿Me hago entender? Sí, señor. Profe, igual Listo. el Kahoot yo ya se lo envié tanto al correo como al WhatsApp, por si acaso, para que sepa. Listo. Tú entras al Kahoot, a la plataforma y le dice compartir. Y le dicen, ¿con Eso quién está lo quiere público. compartir? No, eso Eso. ya lo compartí en su correo y lo dejé público. Ah, bueno. Listo. Listo, muchachos. Un placer. Buenas Muchas noches, gracias, profe. compañero. Buenas Gracias. noches. Profe, muchas gracias.